Boreal Televisión presenta. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Hoy vamos a compartir con ustedes muchos temas interesantes, muchos acontecimientos que se han producido en su espacio Realidad en Contexto. Entrar con un poco de lo que es la memoria histórica del pueblo dominicano, señores, porque la cultura general, la base del conocimiento. Y hay una expresión popular que dice que el pueblo que olvida su historia y está condenado a repetirla. Hoy se conmemora el 158 aniversario de la batalla de Arroyo Bermejo. Esto fue en Monte Plata, que se dio esta histórica. Tal vez un amplio segmento de la población dominicana ni siquiera tiene en su referente cultural que en Monte Plata se diera una gesta histórica llamada Arroyo Bermejo. Este fue un escenario donde las tropas comandadas por Gregorio Luperón contra el Imperio Español, esa fue una de las batallas que los dominicanos ganaron a los españoles allá en Monte Plata. Hoy, en el parque de esa provincia, la Comisión de Efemérides Patrias, las autoridades del gobierno están allá en la ciudad de allá del este del país, Monte Plata, para conmemorar este acontecimiento histórico de tanta trascendencia para la República Dominicana y para la referencialidad cultural en sentido general. Yo he pensado que si hoy los dominicanos hemos retrocedido tanto en el ámbito de la educación, es porque hemos ido perdiendo la memoria histórica. Y cuando usted pierde la memoria histórica, no tiene la más mínima posibilidad de interpretar lo que ocurre hoy, porque los acontecimientos que se dan en una sociedad, en cualquier sociedad del mundo, tienen una estrecha relación con lo que aconteció en el pasado. Hoy nos estamos formando a partir de la propia realidad. Y yo siempre he indicado que cuando usted forma o se forma a partir de la propia realidad, no va a llegar mucho en la construcción de los hechos en el contexto cultural. De ahí esa gran deficiencia que ha tenido la educación dominicana. Porque el modelo educativo de unos, digamos, 10, 20 años atrás enseñaba con libros de historia dominicana completos. Incluso ya en el 4º grado de primaria, los estudiantes empezaban a ser instruidos con un librito de historia de la civilización. Ese librito de historia de la civilización nos enseñaba a nosotros la raza aborigen, los indígenas, cuántas razas aborígenes tuvimos en el país, cómo estaba dividida la isla a la llegada de los españoles. Porque aquí habían autoridades, aparte de que el imperio español vino y colonizó la isla y vinieron con un nuevo régimen, pero ellos encontraron un régimen aquí, lo encontraron cuando llegaron. La isla estaba dividida en 5 grandes caciques, eran cacicazgos con sus jefes y caciques. Bueno, fue tan así que a la llegada de Colón al país, en el año 1492, entró por el puerto de San Nicolás, para Isabela,
la ciudad que se conoce hoy como Isabel. Aquí está la ruina de la primera ciudad del Nuevo Mundo, por donde entró Colón. Y allí estaba el cacicazgo de Marién. Marién. Había autoridad ya en ese momento. Pero para construir la memoria histórica hay que partir de esos acontecimientos históricos. Y en esa época, entiendo que debemos evolucionar. Es un proceso dialéctico, el mundo evoluciona, nada permanece estático, pero yo entiendo que las cosas fuera de un sistema no se pueden desmontar de golpe. Y el sistema educativo dominicano fue desmontado para darle paso a un llamado Plan Decenal de Educación, que trajo consigo una serie de nuevos modelos, hasta se llevó de paro los libros que eran completos, libros de gramática completo, de geografía, que conocía geografía dominicana universal, historia dominicana universal, todo era completo. Se lo llevaron. No entiendo por qué el sistema educativo en esa época formaba a los estudiantes dependiendo de sus competencias. Hoy se está hablando de competencias. Óigame, después que se desmontó por completo el sistema, ahora me están hablando a mí de competencias. Las competencias que todavía no arrancan. Se han creado politécnicos en el sistema educativo dominicano, pero son muy pocos. Ya todos los liceos del país pudieran ser politécnicos. Y esas modalidades de bachillerato que están dando los politécnicos ya estaban en el plan tradicional de educación, y estaba el bachillerato comercial, el bachillerato en filosofía y letra, en ciencias físicas y naturales. Óigame, esas cosas no debieron desmontarse y debieron ser tomadas en cuenta para el nuevo modelo educativo. Pero es lamentable que en nuestro país vivimos de la improvisación. Y una sociedad que camina rumbo a la improvisación se mantiene en un estado de avance y reversa, tanto va como viene, y así no. Así no podremos tener nunca un país organizado, institucionalizado y con los niveles de desarrollo cultural que necesita la sociedad dominicana en los actuales momentos. Esa es la realidad. Pero la práctica constante ha sido improvisación e improvisación, y no hemos salido de ahí nunca. Así es, señores, que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Hoy se conmemora el 158 aniversario de la batalla de Arroyo Bermejo en Puerto Plata, una batalla librada contra los españoles, y allí estuvo comandada por el general Gregorio Luperón, primera espada de la guerra restauradora en aquellos años. Salud Pública reportó 5 defunciones y 473 nuevos contagios por COVID-19. La positividad diaria ha subido un poquito. Hemos tenido esos niveles de contagio descomunales que tuvimos a principios de marzo del año 2020, y de ahí hasta agosto, un poco más acá, cuando la tasa de contagio era elevadísima y muchos fallecidos. Eso era lamentable, porque independientemente de todo, si se contagian mucho y no se muere nadie, es diferente. Ahora, lo lamentable es cada vez que muere una persona. Nosotros tenemos un núcleo de población bien pequeño. República Dominicana, el último censo que se hizo, no sé cómo lo hicieron, pero ese censo indicó que tenemos una población de 10 millones de habitantes. Somos extremadamente pequeños. Cada vez que muere una persona, se lamenta en un núcleo poblacional tan pequeño. Y si dijéramos, Estados Unidos tiene billones de habitantes, pero son billones. Un billón son 1.000 millones. Entonces, cada vez que fallece un ser humano en un país pequeño, se lamenta. Y así en el mundo, a nivel mundial, fueron muchas las víctimas. Y entonces,
Ahora, después de varias semanas, que no se notificaban fallecimientos, que íbamos con una tasa de letalidad por debajo de 2 puntos, y además los contagios estaban en 100 y algo, 200, y una cifra más o menos así. Ahora estamos doblando la curva, pero creo que no llegaremos tan lejos, porque hay que seguir estimulando a la población a que se vacune. Yo iré a ponerme mi tercera dosis, sobre todo porque tengo pendiente salir del país y quiero llevar mis tarjetas de vacunación, que son el segundo pasaporte que presenta un inmigrante para entrar a Estados Unidos o cualquier otro país de Europa. Pues yo tendría que ponerme mi tercera dosis y llevarla ahí, junto con el pasaporte, el día que llegue al aeropuerto internacional del Cibao. Esta noche llegan 60,000 toneladas de carbón para Punta Catalina, según el ministro de Energía y Minas. Ministro de Energía y Minas, óigame, pensábamos que los apagones eran cosas del pasado. Hay un resurgir en la tanda de apagones en República Dominicana que deja mucho que decir del presente gobierno, del gobierno del cambio. A veces se escuchan a uno hablar de manera crítica respecto al deterioro de muchos servicios y de la calidad de vida del pueblo dominicano. Tal vez digan que está parcializado, o es un fanático, o no es de nosotros, porque en este país, si bien es cierto que no existe la imparcialidad, la objetividad en el periodismo es algo que no se puede negociar nunca. Ser objetivo, ¿usted me comprende? Eso soy yo, objetivo. Entonces, yo digo las cosas como la veo. Y obviamente, como yo no estoy comprometido con nadie, como no me debo a nadie, porque nadie me paga, porque nadie me compra mi opinión, entonces yo digo las cosas como las percibo. Los apagones han renacido. Y aquí en República Dominicana teníamos hasta hace, digamos, un par de meses, circuitos privilegiados con energía 24 horas. Hasta en los barrios que no tienen categoría de urbanizaciones, ya tenían circuitos privilegiados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta del siglo. Y no le vendieron al pueblo dominicano la idea de que Punta Catalina era el buque insignia para la solución al problema energético que afecta a República Dominicana. ¿Y ahora qué pasa? Yo vuelvo y pregunto, porque el problema de deterioro del sistema energético nacional va a provocar que el pueblo dominicano se indigne y se vaya a la calle a protestar. Eso lo va a provocar. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto, por Boreal Televisión. Regresamos en breve.